En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente les llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que le llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra le llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay al menos dos cosas importantes a meditar de este Evangelio. En primer lugar, la crítica que hace Jesús a gente que no era mala. Los fariseos, tenemos quizá un concepto muy peyorativo del fariseo. Los fariseos no era gente mala. Los fariseos era gente profundamente religiosa, es decir, tan profundamente religiosa que eran escrupulosamente religiosos. O sea, no sé si ustedes saben que tenían que cumplir, un buen judío tenía que cumplir 613 preceptos. Solamente saberse cuáles eran los 613 preceptos significaba una dedicación, estar pendiente continuamente. ¿Por qué lo hacían? Yo creo que en muchos había sincero amor a Dios, pero generaba un sentimiento de superioridad. Y después, al poner esos preceptos que el Señor llama preceptos humanos al nivel, incluso por encima del verdadero precepto, que es el amor y la misericordia, se convertían en gente dura de corazón, que si veían, como pasó tantas veces en la época de Jesús, si veían a alguien enfermo pero era sábado, no podían curarle, no podían ayudarle, tenía que quedarse muerto antes que ayudarle. Bueno, el ataque a los fariseos no era por las cosas que hacían bien, sino por su superioridad, su sentimiento de superioridad, y porque haciendo cosas que estaban bien, perdían de vista lo que estaba más bien, que era el amor y la misericordia. Dicho esto, Jesús dice que ponen en la gente fardos pesados. ¿A qué se refiere el Señor? A esos 613 preceptos. No se refiere el Señor a las normas de Moisés. No se refiere el Señor a no matarás, no cometerás adulterio. Porque nosotros, si no conocemos esto, ese detalle de hasta qué punto eran escrupulosos los fariseos, si no conocemos esto, podemos pensar que las normas que el Señor quiere quitar porque son muy pesadas son: no matarás, no engañarás a tu esposa, no cometerás actos impuros, no robarás, no mentirás. Eso son normas muy pesadas. Hombre, es que hoy estamos en una situación en la cual hasta una pluma o una hoja de papel te resulta pesado, porque estamos que no aguantamos nada de lo que se represente un problema. No está hablando de eso Jesús. Si uno no sabe de qué está hablando el Señor, puede entenderlo de una forma equivocada a lo que el Señor quería enseñar. El Señor quería decir que esos 613 preceptos eran una norma muy pesada. ¿Quién podía cumplirlos? Y entonces no había salvación. Y ellos dicen, no mueven un dedo, rebajando eso. Y vuelve a poner el ejemplo el Señor de la ley del sábado, que impedía ayudar a una persona porque el sábado no se podía trabajar. Cuando Él cuenta la bellísima parábola del buen samaritano o la parábola del fariseo y del publicano, está hablando de estas cosas. El Señor no está, por lo tanto, diciendo de ningún modo que los preceptos que emanan de los 10 mandamientos son pesados preceptos que hay que quitar. Así es como hoy lo interpretan algunos. Son pesados preceptos que el Señor quería quitar y presentan a Jesús como una especie de libertino. No ya de revolucionario social, sino lo que es literalmente un libertino, de una persona sin ética. Haz lo que quieras, y qué bueno eres, qué bueno eres que me permites hacer lo que quiera. Si el papá o la mamá dejan al niño hacer lo que quiera, ¿es de verdad un buen papá o una buena mamá? Probablemente el niño o el adolescente, seguro el adolescente, sí lo piensa, pero 20 años después
ese adolescente será el primero que se rebele contra su padre o su madre y dice, por culpa tuya no tengo una carrera, por culpa tuya no tengo un futuro, porque tú no me apretaste cuando me tenías que haber apretado. Es decir, esto, repito, para aclarar este punto que es muy importante porque es una enorme fuente de confusión. Después termina Jesús este fragmento del Evangelio que he leído diciendo que el mayor de ustedes, dice el Señor, sea como el menor, dice, con una frase preciosa. Voy a leerla porque ya lo he dicho muchas veces. El Evangelio hay que tener mucho cuidado cómo se lee, porque las palabras son palabras de Dios y cada palabra tiene un significado distinto, y cambias una palabra y cambia el significado. Dice Jesús, que el mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No dice, y eso es lo que hay que entender, no dice, al que le humillan se le enaltecerá. Al que le enaltecen se le humillará. No dice eso. Puede parecer insignificante, es decisivo el cambio. Dice, el que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. O sea, ¿qué diferencia hay entre que te humillen o que te humilles? Esa es la diferencia que está diciendo el Señor. A ti te pueden humillar y estás amargado. Te han humillado. Pongamos que sin culpa, pongamos que sin culpa. Estás amargado, estás lleno de rabia, estás diciendo en cuanto pueda me la van a pagar. Ojo por ojo, diente por diente, vamos, y si puedo 2 ojos, mejor que uno. Y dice Jesús, este no va a ser enaltecido. Cuando tú te humillas, cuando esa humillación que te dan la haces tuya, la aceptas por amor al Señor. Y entonces, eso que no lo has buscado, que te ha hecho daño, que es probablemente una injusticia, eso no significa que no tengas que defender tus derechos, etcétera, pero a ti te ha hecho daño, a ti te ha escocido, eso tú lo aceptas por amor al Señor. Eso es lo que el Señor va a recompensar. Es decir, no que te den un bofetón, y entonces tú dices, yo te voy a dar el doble, sino que si te dan un bofetón, tú dices, Señor, yo de momento lo acepto por amor a ti. Lo acepto por amor a ti, después yo tendré a lo mejor que poner un pleito porque me han dado un bofetón, o me han robado el carro, o no me han pagado el sueldo. Dice, pero de momento, Señor, yo lo acepto por amor a ti. Eso es lo que se refiere cuando el Señor dice el que se humilla. No es el caso, pero hay muchos tratados sobre la humildad, en qué consiste la búsqueda y el camino de la humildad. Yo recuerdo solamente una frase que me gusta mucho y que no es fácil de practicar. Dice, la humildad no hay que buscarla, viene sola. Yo creo que la humildad sí que hay que buscarla, pero de momento acepta la que viene sola. Por ejemplo, ¿te estás haciendo mayor? Ya no ves como antes, ya no oyes como antes, ya no te puedes mover con la agilidad de antes, y te lo dicen, porque les molesta mucho que preguntes, no entiendo muy bien, ¿no? Y les molesta mucho tener que repetirte, y te dicen, ¿qué mayor estás? A veces se lo dicen con cariño y otras veces con impertinencia. Pues sí, ¿no? Pues esa es una forma de aceptar una humillación. Pues sí, es verdad, es que estoy muy mayor, se te olvidan las cosas, no te rinden lo que te rendía antes en la vida, ¿no? Eso es una humillación que te viene natural, nadie tiene la culpa. A veces te zahieren un poquito con alguna palabra impertinente, pero eso es una humillación, acéptalo. El que se humilla será enaltecido. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Tienes un plan, que es un buen plan, es un buen plan, y ese día todo sale mal, ese día adiós. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Amargarte, enfadarte. El que se humilla, es decir, el que acepta esto, se lo ofrece al Señor y intenta salir adelante, claro, de alguna manera recomponiendo con los pedazos rotos, ¿verdad?, el cacharro mejor posible, pero saliendo adelante. Bueno, esto es lo que Dios ha querido, esto es lo que yo tengo que aceptar, lo acepto, Señor, por ti. Es decir, es el primer paso de la búsqueda de la humildad. Empieza por aceptar lo que te viene dado. Después tendrás que buscar, esos son los otros, hay 2 pasos más, pero empieza por este. La humildad no hay que buscarla, viene sola, te está viniendo. Una incomprensión,
fruto de la edad, o que no te han valorado el trabajo que has hecho, que se han devorado la comida sin decirte mamá, pero qué rica está, ¿no? Y tú, toda la mañana aquí y la comida dura 10 minutos y se han ido corriendo y nadie me ha dicho. Bueno, esa es la humildad que tienes que aceptar. El que acepta la humildad, el que acepta la humillación, será siempre enaltecido. Tengamos esto en cuenta, porque cada vez que tenemos una oportunidad, en lugar de decir qué mal, tenemos que decir qué bien. Qué suerte, Señor, de que puedo parecerme en algo, un poquito a ti, que tú sí que fuiste el gran humillado toda tu vida porque te hiciste hombre y especialmente en la cruz. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.